La última cena de Leonardo da Vinci fue creada entre el año 1495 y 1498. Está situada en el convento de Santa María del Grace, en Milán, Italia. La técnica utilizada fue el temple y el óleo sobre yeso, es decir, fresco seco, y las dimensiones de esta obra son 460 centímetros por 880 centímetros. Leonardo da Vinci pintó la última cena entre 1495 y 1498 por encargo de Ludovico Sforza, duque de Milán, para el refectorio del convento de Santa María del Grace. La obra representa la escena bíblica de la última cena de Jesús con sus discípulos, un tema recurrente en el arte cristiano. Composición y perspectiva. La composición de la última cena es una maravilla de la perspectiva renacentista. Da Vinci emplea la técnica de la perspectiva lineal, con el punto de fuga situado en la cabeza de Jesús, lo que dirige la mirada del espectador hacia el centro de la obra. Este uso de la perspectiva crea una ilusión de profundidad y espacio tridimensional en una superficie bidimensional. La maestría de Leonardo en la perspectiva es evidente en cómo logra traer la atención hacia la figura central de Jesús, destacando su importancia y creando una sensación de reverencia. Distribución de los personajes. Leonardo organiza a los personajes en grupos de 3, lo que crea un equilibrio y dinamismo en la composición. Jesús está en el centro con los 12 apóstoles distribuidos a ambos lados, cada grupo de 3 formando una unidad compositiva. La disposición en grupos de 3 no solo equilibra la composición, sino que también refleja el simbolismo cristiano de la Trinidad, añadiendo una capa de significado a la obra. Expresiones y gestos. Cada apóstol muestra una expresión y un gesto distintivo, capturando sus reacciones al anuncio de Jesús de que uno de ellos lo traicionará. Esta variedad de emociones, desde la sorpresa hasta la indignación, muestra la habilidad de Leonardo da Vinci para representar la psicología humana. Las expresiones y gestos individualizados de los apóstoles son un testimonio de la capacidad de Leonardo para observar y representar la naturaleza humana con gran detalle y realismo. Uso de la luz y el color. Leonardo utiliza la luz y el color para resaltar a Jesús, que está iluminado de manera más brillante que los apóstoles. La luz parece emanar de Jesús, reforzando su papel central y divino en la escena. El uso magistral de la luz y el color por parte de Leonardo no solo guía la mirada del espectador, sino que también añade una dimensión espiritual a la obra, subrayando el mensaje religioso. Técnicas y deterioro. Leonardo experimentó con una técnica de fresco seco, aplicando pintura al temple y óleo sobre una preparación de yeso seco en lugar de húmedo. Esto permitió mayor detalle, pero resultó en problemas de conservación debido a la fragilidad de la técnica, lo que ha llevado a múltiples restauraciones a lo largo de los siglos. Aunque la técnica de fresco seco permitió a Leonardo un detalle sin precedentes, también hizo la obra más vulnerable al deterioro. Sin embargo, las restauraciones han permitido que esta obra maestra siga siendo apreciada. Simbolismo. La obra está cargada de simbolismos. La disposición de los apóstoles, la comida sobre la mesa y los gestos de Jesús y Judas, el único apóstol con la mano extendida hacia el mismo plato que Jesús, están cuidadosamente diseñados para narrar visualmente el drama de la traición inminente. El simbolismo en la última cena enriquece la narración visual y proporciona múltiples capas de interpretación desde lo literal hasta lo teológico. Y es que la última cena de Leonardo da Vinci es una obra maestra que combina innovación técnica, aguda observación psicológica y profundo simbolismo religioso. Su composición equilibrada, el uso de la perspectiva y la luz y también la atención al detalle emocional de los personajes hacen de esta pintura una de las más estudiadas y admiradas en la historia del arte. La genialidad de Leonardo en la última cena reside en su capacidad para transformar una escena bíblica conocida en una experiencia visual rica y multidimensional,
invitando a los espectadores a una contemplación profunda, tanto artística como espiritual. Perspectiva lineal en La Última Cena. La Última Cena de Leonardo da Vinci es una de las obras más destacadas del Renacimiento, como hemos dicho antes, por su uso magistral de la perspectiva lineal, entre otras cosas. Esta técnica es esencial para comprender la profundidad y el realismo de la pintura, así como apreciar la habilidad de Leonardo como pionero en el arte de la perspectiva. La perspectiva lineal es una técnica artística que crea la ilusión de profundidad y espacio tridimensional en una superficie bidimensional. Esto se logra mediante el uso de líneas convergentes que se encuentran en un punto de fuga en el horizonte de la imagen. Esta técnica permite que los objetos en la pintura parezcan disminuir en tamaño a medida que se alejan del espectador, replicando la forma en que los ojos humanos perciben el espacio. Implementación en La Última Cena. En La Última Cena, Leonardo emplea la perspectiva lineal de manera ejemplar. El punto de fuga está localizado en la cabeza de Jesús, quien es el centro compositivo y espiritual de la obra. Este punto de fuga atrae automáticamente la mirada del espectador hacia Jesús, destacando su importancia en la escena. 1. Líneas convergentes. Las líneas del techo, las paredes laterales y la mesa convergen en la cabeza de Jesús. Estas líneas no solo guían la mirada del espectador, sino que también crean una sensación de profundidad y realismo en la pintura. 2. Distribución de los elementos. La estructura arquitectónica del refectorio donde se encuentra la escena está diseñada para reforzar la perspectiva. Las líneas del techo y las paredes están meticulosamente alineadas para dirigir la vista hacia el centro de la composición. La mesa, aunque situada en primer plano, también obedece a las leyes de la perspectiva, disminuyendo el tamaño hacia el centro. 3. Efecto de profundidad. El uso de la perspectiva lineal da la impresión de que la escena se extiende en un espacio tridimensional real. Los apóstoles y Jesús parecen estar sentados en un verdadero espacio arquitectónico, lo que aumenta el realismo y la inmersión en la pintura. 4. Equilibrio y armonía. La simetría y la disposición equilibrada de los elementos arquitectónicos en la pintura crean una sensación de armonía y orden. Esta precisión matemática y geométrica es característica del arte renacentista y refleja la búsqueda de la perfección y la belleza ideal. Impacto y significado. El uso de la perspectiva lineal en La Última Cena no es solo una demostración de la habilidad técnica de Leonardo, sino que también tiene un profundo significado simbólico y narrativo. 1. Centralización de Jesús. Al situar el punto de fuga en la cabeza de Jesús, Leonardo destaca su papel central de la narración y su importancia espiritual. Este enfoque visual refuerza el mensaje religioso de la pintura. 2. Dramatización de la escena. La perspectiva lineal intensifica el drama de la escena, ya que dirige la atención del espectador hacia las expresiones y gestos de los apóstoles en respuesta al anuncio de la traición. Este enfoque añade una dimensión psicológica y emocional en la pintura. 3. Innovación artística. La implementación de la perspectiva lineal en La Última Cena representa un avance significativo en la historia del arte. Leonardo no solo utiliza la perspectiva para crear realismo, sino que también la emplea como herramienta narrativa y simbólica, elevando el arte de la pintura a un nuevo nivel. Pasamos a estudiar la distribución de los personajes en grupos de 3 en La Última Cena de Leonardo da Vinci. En La Última Cena, Leonardo da Vinci muestra a Jesús y a sus 12 apóstoles en una disposición que no solo tiene un significado compositivo, sino también muy simbólico. La organización de los personajes en grupos de 3 añade equilibrio y armonía a la obra, y cada uno interactúa de manera única, mostrando una gama de emociones y reacciones al anuncio de Jesús de que uno de ellos lo traicionará. Analicemos detalladamente esta distribución y su impacto en la pintura. Grupo 1. Bartolomé, Santiago el Menor y Andrés, a la izquierda de la obra. 1.
Bartolomé, situado al extremo izquierdo de la pintura, Bartolomé se inclina hacia adelante visiblemente sorprendido por la revelación de Jesús. Su expresión y postura sugiere una mezcla de shock y curiosidad, lo que refleja la incredulidad de los apóstoles ante la traición inminente. 2. Santiago el Menor, a la derecha de Bartolomé. Santiago el Menor levanta las manos en un gesto de incredulidad y desconcierto. Su gesto amplifica la tensión en la escena, mostrando cómo los apóstoles se sienten desorientados por el anuncio de Jesús. 3. Andrés, a la derecha de Santiago el Menor. Andrés levanta ambas manos, expresando sorpresa y negación. Su reacción destaca la angustia y la perturbación entre los apóstoles, enfatizando la gravedad del momento. Interacción del grupo. Este grupo en conjunto muestra una reacción intensa y emocional. Las manos levantadas y los gestos abiertos sugieren un intento de entender y procesar la impactante noticia. La interacción entre ellos crea una dinámica visual que conduce la mirada hacia el centro de la pintura. Grupo 2. Judas Iscariote, Pedro y Juan, inmediatamente a la izquierda de Jesús. 1. Judas Iscariote. Judas es representado sosteniendo una pequeña bolsa, símbolo del dinero que recibió por traicionar a Jesús. Su postura es retraída y está parcialmente en sombras, lo que sugiere su papel oscuro en la narrativa. Es el único que no muestra una expresión de sorpresa o indignación, lo que subraya su traición. 2. Pedro. Pedro, a la izquierda de Judas, se inclina hacia Juan mientras sujeta un cuchillo, una referencia sutil a su intento posterior de defender a Jesús en el jardín de Getsemaní. Su expresión es de ira y resolución, contrastando con la calma de Juan. Juan es el discípulo más joven y cercano a Jesús. Se muestra abatido y triste, inclinado hacia Pedro. Su postura refleja una resignación y la tristeza ante la noticia de la traición. Interacción del grupo. Este grupo destaca por la tensión interna y la diferencia en las reacciones. Judas está separado emocionalmente, mientras Pedro y Juan muestran la conexión más profunda y emocional con Jesús. La proximidad física y la interacción entre estos personajes añaden complejidad a la narrativa visual. Grupo 3. Jesús, centro de la composición. Jesús es el punto focal de la pintura, representado con una expresión de serenidad y resignación. Sus brazos están extendidos, formando una pose triangular que es central en la composición. Jesús es el epicentro emocional y espiritual de la escena, y su calma contrasta con las reacciones dramáticas de los apóstoles. Interacción. Jesús no solo está físicamente en el centro, sino que también actúa como el punto de convergencia emocional y también compositivo de la obra. Su composición centraliza la narrativa y guía la mirada del espectador hacia el mensaje central de la pintura. Grupo 4. Tomás, Santiago el Mayor y Felipe. Inmediatamente a la derecha de Jesús. Tomás, a la derecha de Jesús, levanta un dedo hacia el cielo, un gesto que puede interpretarse como una pregunta o una duda. Este gesto prefigura su futura incredulidad sobre la resurrección de Jesús, lo que le vale el apodo de Tomás el Incrédulo. Santiago el Mayor, a la derecha de Tomás. Santiago el Mayor extiende los brazos hacia adelante expresando consternación y sorpresa. Su postura es abierta y dramática, capturando la intensidad emocional del momento. Felipe está a la derecha de Santiago el Mayor. Se lleva las manos al pecho en un gesto que expresa asombro y desconcierto. Su mirada es directa y fija en Jesús, mostrando su búsqueda de respuestas y consuelo. Pasamos a la interacción de este grupo. Este grupo destaca por la variedad de reacciones emocionales, desde la duda de Tomás hasta la sorpresa de Santiago y el asombro de Felipe. Sus gestos y expresiones contribuyen a la narrativa visual y refuerzan la gravedad del anuncio de Jesús.
Grupo 5. Mateo, Judas Tadeo y Simón, a la derecha de la obra. Mateo, situado a la izquierda de este grupo, se vuelve hacia sus compañeros, señalando hacia Jesús como si buscara confirmación o explicación de lo que acaba de escuchar. Su gesto implica una reacción inmediata y enérgica. Judas Tadeo. Judas Tadeo, a la derecha de Mateo, extiende las manos en un gesto de asombro y confusión. Su expresión refleja la incredulidad y la necesidad de entender la situación. Simón, a la derecha de Judas Tadeo, parece mantener una postura más calmada y reflexiva. Aunque su expresión también muestra sorpresa, su reacción es más contenida, lo que sugiere una actitud más contemplativa. Este grupo, situado al extremo derecho, muestra una interacción intensa y colectiva. La dirección de sus miradas y gestos hacia Jesús refuerza la conexión emocional y visual con el centro de la composición. Pasamos a estudiar algunas curiosidades sobre la Última Cena de Leonardo da Vinci. La Última Cena de Leonardo da Vinci es una de las pinturas más famosas y estudiadas del mundo. A lo largo de los siglos ha generado un sinfín de curiosidades y hechos interesantes. Aquí presentamos algunas de las más destacadas. Innovación técnica. Fresco seco. A diferencia de las técnicas tradicionales de fresco, que se aplican sobre el yeso húmedo, Leonardo experimentó con un método de fresco seco utilizando temple y óleo sobre una base de yeso seco. Esta técnica permitió un mayor detalle y flexibilidad, pero resultó en problemas de conservación debido a su vulnerabilidad y a la humedad y deterioro. 2. Restauraciones controversiales. Numerosas restauraciones. Debido a la técnica experimental de Leonardo, la pintura ha requerido múltiples restauraciones a lo largo de los siglos. La más reciente, que duró más de 20 años, se completó en el año 1999 y fue particularmente controvertida porque algunos críticos argumentan que alteró significativamente el trabajo original de Leonardo. 3. Ubicación y contexto. Convento de Santa María del Grace. La obra fue creada para el refectorio del convento de Santa María del Grace en Milán. La ubicación en el comedor de un convento subraya la importancia de la comunión y la cena en la vida religiosa. Simbolismo oculto. Judas separado. Leonardo coloca a Judas en la misma fila que los otros apóstoles, pero lo retrata en una postura diferente, más retraída en las sombras, subrayando un papel como traidor. También se ha especulado que la mano que sostiene la bolsa de dinero y se extiende hacia el plato podría ser una mano adicional que no pertenece a ningún apóstol identificado claramente, simbolizando la traición oculta. 5. Detrás del rostro de Jesús. Retrato de Cristo. Se dice que Leonardo buscó durante mucho tiempo el rostro adecuado para Jesús. Quería encontrar un modelo que representara la perfección y la serenidad, aunque no hay un registro claro de quién fue finalmente el modelo. 6. Personajes identificados. Identificación de los apóstoles. Leonardo identificó claramente a los apóstoles en su obra. Sin embargo, ha habido debate sobre algunas identificaciones, especialmente sobre el apóstol Juan, que algunos creen que tiene una apariencia demasiado andrógina y podría ser María Magdalena, según teorías no académicas y ficticias. 7. Aspectos matemáticos. Proporciones y geometría. La pintura está llena de proporciones matemáticas precisas y geometría. Leonardo, conocido por su interés en las matemáticas y la ciencia, utilizó estas disciplinas para crear una composición armoniosa y equilibrada. 8. Leyenda del modelo de Judas. Modelo de Judas. Una leyenda popular dice que Leonardo usó el mismo modelo para Jesús y Judas, con años de diferencia. Supuestamente el modelo de Jesús se convirtió en un hombre de mala vida y años después Leonardo lo encontró y lo usó para Judas. Esta historia, aunque interesante, no tiene base histórica confirmada. 9. Estado original y deterioro. Rápido deterioro. La obra comenzó a deteriorarse poco después de su finalización, en menos de 60 años.
ya mostraba signos significativos de desgaste. Esto se debió en parte a la técnica de fresco seco y a la humedad del ambiente. 10. Protección en tiempos de guerra. Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el refectorio del convento fue bombardeado y gran parte del edificio quedó destruido. Sin embargo, la pared que contenía la última cena sobrevivió milagrosamente, gracias en parte a las protecciones colocadas alrededor de la pintura. 11. Influencia de la cultura popular. Inspiración para el arte y la literatura. La última cena ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cultura popular, desde réplicas y parodias hasta teorías conspirativas. La pintura ha dejado una marca indeleble en la imaginación colectiva. 12. Perspectiva revolucionaria. Punto de fuga. El uso del punto de fuga en la cabeza de Jesús no solo guía la mirada del espectador, sino que también crea una sensación de profundidad y espacio que era revolucionaria en la época de Leonardo. Comenzamos ahora con un análisis más profundo del significado de esta pintura. La última cena es una pintura mural, como hemos dicho antes, realizada entre los años 1495 y 1498 por el multifacético artista italiano Leonardo da Vinci, el cual nació en 1452 y murió en 1519. Esta obra fue encargada por Ludovico Sforza para el refectorio del convento de Santa María del Grace en Milán, Italia. La escena recrea la última comida de Jesús y sus apóstoles a partir del retrato descrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13. El historiador de arte Ernst Gobrich afirma que en esta obra Da Vinci no temió hacer las correcciones de dibujo necesarias para dotarla de total naturalismo y verosimilitud. Esto era algo poco visto en la pintura mural precedente, caracterizada por sacrificar deliberadamente la corrección del dibujo en función de otros elementos. Fue justamente esa la intención al mezclar la pintura al temple y el óleo. En su versión de La Última Cena, Leonardo quiso mostrar el momento exacto en que Jesús declara la traición de uno de los presentes, Juan 13, del 21 al 31. La conmoción se puede apreciar en el dinamismo de los personajes que, en lugar de permanecer inertes, reaccionan enérgicamente ante el anuncio. Así introduce este tipo de dramatismo y tensión entre los personajes, cosa nada habitual en el arte del periodo. De todos modos, el dinamismo no le impide lograr que la composición goce de gran armonía, serenidad y equilibrio, con lo que preserva los valores estéticos del Renacimiento. Los personajes de la Última Cena. En los cuadernos de Leonardo da Vinci se identifican los personajes que aparecen agrupados en tríos, a excepción de Jesús. Como hemos estudiado antes, de izquierda a derecha son: primer grupo Bartolomeo, Santiago el Menor y Andrés; segundo grupo Judas Iscariote, Pedro y Juan, llamado el Imberbe; personaje central Jesús; tercer grupo Tomás, Santiago el Mayor, Indignado y Felipe; y por último el cuarto grupo con Mateo, Judas Tadeo y Simón. A diferencia de la tradición iconográfica, Judas no es separado del grupo, sino que está integrado entre los comensales, junto a Pedro y a Juan. Con ello, Leonardo introduce una innovación en el fresco que lo pone en el centro de las referencias artísticas de su tiempo. Además, el artista logra dar un tratamiento realmente diferenciado a cada uno de los personajes en escena. Así, no generaliza la representación de ellos en un solo tipo, sino que cada uno está dotado de rasgos físicos y psicológicos propios. Sorprende también el hecho en que Da Vinci pone en manos de Pedro un cuchillo, en alusión a lo que ocurriría poco después en el prendimiento de Cristo. Con esto logra ahondar en la psicología del personaje, sin duda uno de los apóstoles más radicales. Damos paso a la perspectiva de la Última Cena.
Leonardo usa la perspectiva en punto de fuga o perspectiva lineal, como hemos dicho antes, característica del arte del Renacimiento. El foco principal es Jesús, centro de referencia de la composición. De este modo, todos los puntos convergen en él, por lo que su posición, con los brazos extendidos y mirada tranquila, equilibra la obra. Iluminación. Uno de los elementos propios del Renacimiento fue el uso de ventanas, al que Leonardo recurrió mucho. Estas permitían introducir una fuente de luz natural y profundidad espacial. Pierre Francastel se refería a estas ventanas como una anticipación de lo que será en los siglos venideros, la veduta, es decir, la vista del paisaje. La iluminación del fresco La Última Cena proviene de las 3 ventanas que se encuentran al fondo detrás de Jesús. Una ventana más amplia abre el espacio, demarcando también la importancia del personaje protagónico de la escena. De esta manera, Da Vinci evita el uso del halo de santidad que normalmente se disponía en estos casos. Continuamos con el enfoque filosófico. Leonardo da Vinci entendía la pintura como una ciencia, pues implicaba la construcción de conocimiento relacionado con la filosofía, geometría y anatomía. El artista no se limitaba a imitar la realidad o a construir un principio de verosimilitud por puro formalismo. Por el contrario, detrás de cada obra había un planteamiento mucho más riguroso. De acuerdo con algunos investigadores, Da Vinci reflejó el fresco de La Última Cena su concepción filosófica sobre la llamada tríada platónica, muy elaborada en aquellos años. La tríada platónica se encuentra conformada por los valores de la verdad, la bondad y la belleza. Estas ideas fueron definidas en la Academia Platónica Florentina, que abogaba por el neoplatonismo y pretendía hallar una conciliación de la doctrina cristiana con la filosofía de Platón. En la pintura, la tríada platónica está representada en 3 de los 4 grupos de personajes. Se presume que el conjunto situado al extremo derecho del fresco podría ser la presentación de Platón, Ficino y el propio Leonardo autorretratado, quienes mantienen una discusión sobre la verdad de Cristo. Por su parte, el tercer grupo ha sido interpretado por algunos estudiosos como una evocación del amor platónico que busca la belleza. Así, podría representar la Santísima Trinidad debido a los gestos de los apóstoles. De este modo, Tomás señala al Altísimo, mientras Santiago el Mayor extiende sus brazos como evocando el cuerpo de Cristo en la cruz. Finalmente, Felipe lleva sus manos al pecho, como en señal de estar ante la presencia del Espíritu Santo. Estado de conservación. Como hemos dicho antes, La Última Cena se ha ido deteriorando a lo largo de los años. De hecho, comenzó pocos meses después de haber sido terminada. Esto fue consecuencia de los materiales utilizados por Da Vinci. El artista se tomaba su tiempo para trabajar y la técnica del fresco no le convenía, pues requería rapidez y no admitía repintes, ya que la superficie de yeso se secaba muy pronto. Por ello, a fin de no sacrificar la maestría de la ejecución, Leonardo ideó mezclar óleo con temple. Sin embargo, debido a que el yeso no absorbe adecuadamente la pintura al óleo, muy pronto comenzó el proceso de desgaste del fresco, lo que ha dado pie a numerosos intentos de restauración. A la fecha, gran parte de la superficie se ha perdido. Pasamos ahora a estudiar algunas de las copias de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Se han hecho numerosas copias de La Última Cena, demostrando la influencia de esta pieza en el arte occidental. La más antigua y reconocida pertenece a Giampetrino, quien fue discípulo de Leonardo. Se cree que esta obra reconstruye en mayor medida el aspecto original, ya que fue hecha muy cerca de la fecha de conclusión, antes de que el daño fuera evidente. La obra estuvo bajo la custodia de la Real Academia de las Artes de Londres y fue entregada a Magdalen College de Oxford, donde se encuentra actualmente.
Esta copia se suma a las ya conocidas como la versión atribuida a Marco de Ogiono, expuesta en el Museo Renacentista del Castillo de Eekhoven. También se encuentra la de la Abadía de Tongerlo, en Bélgica, o la de la iglesia de Ponte Capriasca, en Italia, entre muchísimas otras. En los últimos años se ha encontrado también una nueva copia en el monasterio de Saracena, un edificio religioso al que solo se puede llegar caminando. Fue fundado en el año 1588 y fue cerrado en 1915, donde se usó temporalmente como prisión. El descubrimiento no es tan reciente, pero sí su difusión en el mercado del turismo cultural. La última cena de Leonardo da Vinci en la literatura de ficción. La última cena es una de las obras más famosas del Renacimiento y sin duda, junto a la Mona Lisa, es la pintura más conocida de da Vinci, figura alrededor de la cual no cesan las especulaciones. Por ello, a esta obra se le ha atribuido un carácter secreto y misterioso. El interés por los supuestos misterios del fresco fue en aumento después de la publicación del libro El Código da Vinci en el año 2003 y el estreno de la película homónima en el año 2006. En esta novela, Dan Brown revela varios mensajes secretos que supuestamente da Vinci habría plasmado en el fresco. Sin embargo, los expertos señalan que está plagada de errores históricos y artísticos. La obra de Brown se basa en la hipótesis de que Jesús y María Magdalena habrían procreado y habrían tenido descendencia, que sería el verdadero Santo Grial y al que hay que proteger del poder eclesiástico. El escritor se fundamenta en la lectura del Enigma Sagrado, donde se sostiene que el Santo Grial significa sangre real. Por ello, difunde la teoría de que se refiere a un linaje real y no a un objeto. Para justificar el argumento, Brown recurre al fresco de Leonardo sobre la Última Cena, en el que abundan vasos con vino, pero no hay un cáliz propiamente, de modo que pretende encontrar en ello un misterio. Esto lo lleva a analizar los demás elementos del fresco en busca de un código. Es así como el personaje protagónico de la novela concluye que Juan es en realidad María Magdalena.